Bienvenidos al canal Código Criminalística. Hoy les traigo un tema importante, es el cuerpo como evidencia, es decir, si es un indicio o no. Bueno, acá claro que yo no soy médico legista, pero voy a tocar el tema para que ustedes lo puedan entender o puedan entender algunos conceptos. Vamos a analizar o vamos a intentar analizar cuándo un cuerpo constituye un indicio, cómo proceder de acuerdo a los protocolos argentinos vigentes y la importancia que tiene la cadena de custodia. Primero es comprender el concepto de cuerpo como evidencia material del delito. Segundo es conocer los protocolos nacionales argentinos vigentes para el manejo de cadáveres. El tercero es identificar los procedimientos correctos de levantamiento, documentación y cadena de custodia. Y por último es reconocer la importancia de la documentación forense y el trabajo interdisciplinario en la búsqueda de la verdad y de la justicia. ¿Qué es un indicio? Bueno, nosotros de acuerdo a la doctrina de la ciencia forense, un indicio es todo elemento material perceptible con los sentidos. Va a estar relacionado con el hecho que estamos investigando y nos va a permitir reconstruir los hechos o identificar a los responsables. Acá debemos tener en cuenta que el cuerpo no es solo un objeto, sino que es la prueba principal en el delito contra la vida. Va a contener información sobre la causa de su muerte, el mecanismo que utilizaron para cometer el hecho y las circunstancias, por lo que se va convirtiendo en un testigo silencioso pero elocuente. Acá, como dicen los antropólogos argentinos, los huesos hacen lo mismo que los libros de cuentos, nos dejan su historia para que podamos contarlas. El cuerpo cuenta una historia que debemos saber leer. En Argentina contamos con un marco normativo específico, el principal es el protocolo unificado del Ministerio Público establecido por resolución del año 231 del año 2018. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este protocolo establece que las reglas básicas del levantamiento, el embalaje, el transporte y la recepción de cadáveres en todo el territorio nacional. También existe el manual de procedimientos para la preservación del lugar del hecho. Para casos específicos tenemos el protocolo de investigación de femicidios de la Unidad Fiscal de Coordinación, que está bajo resolución 31 del año 2018, y los protocolos del Ministerio de Seguridad para las Fuerzas Federales, que acá en este caso cada jurisdicción puede tener protocolos complementarios, como es en el caso de Neuquén y la provincia de Córdoba. Considera evidencia, la respuesta es simple, siempre y cuando estemos ante una muerte violenta o una muerte sospechosa. Cuando hablamos de muerte violenta estamos hablando de un homicidio, pero también pueden ser suicidios, donde las circunstancias nos hagan dudar de si en realidad se lo hizo él mismo o hubo un tercero. En accidentes de tránsito donde hay posibilidades penales, cuando la causa de muerte es desconocida o natural, pero sigue mostrándose sospechosa. Cuando tenemos personas desaparecidas que luego aparecen sin vida, o cuando están bajo el cuidado del Estado, como por ejemplo en las cárceles o comisarías. El protocolo a nosotros nos dice que el cuerpo debe ser tratado como una evidencia biológica de grado complejo, ya que contiene ADN, huellas dactilares, lesiones. Bueno, si es un hecho balístico podemos trazar la balística, fluidos biológicos, fibras, etc. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que cada manipulación incorrecta vamos a destruir información irrecuperable para la investigación, así que es fundamental trabajar la conciencia y ser la primera respuesta, acá donde conocemos al primer interventor o al primer respondiente. Este personal o esta persona puede ser policía, puede ser un médico, puede ser personal de emergencia, va a tener una responsabilidad crítica que debe seguir ciertos pasos. El primero es verificar si hay signos de vida, priorizando la atención médica sobre la labor de criminalística. En segundo lugar, debe aislar y proteger el lugar del hecho, estableciendo un perímetro de 3 a 5 metros como mínimo
alrededor del cuerpo. El tercero es no tocar ni mover el cuerpo bajo ninguna circunstancia. Cuarto, debe registrar quienes ingresaron al lugar del hecho. Y quinto, esperar la llegada del médico forense y del fiscal. De acuerdo al protocolo del Ministerio de Seguridad en la resolución 528 del año 2021, el lugar del hecho es sagrada, la contaminación puede invalidar pruebas irreversiblemente. Las estadísticas muestran que el 80% de los errores forenses ocurren en los primeros 30 minutos. Por eso, la primera respuesta es fundamental. Bueno, con respecto a la documentación fotográfica, el protocolo nos exige que debemos documentar exhaustivamente antes de cualquier manipulación de los indicios. En este caso, y como en todo lo que es la criminalística, debemos aplicar la fotografía general, que vamos a ubicar el cuerpo en el contexto del lugar del hecho. Luego vamos a realizar la fotografía de plano medio, que vamos a relacionar los objetos que se encuentran alrededor del cuerpo. Luego vamos a realizar una fotografía de acercamiento o de detalle, donde vamos a poder mostrar con lujo de detalle las lesiones y las marcas que tengan en el cuerpo, siempre acompañadas de patrón métrico. Y bueno, se recomienda realizar un video de 360 grados en el lugar del hecho. Obviamente que también va a ir aportado el plano o el croquis ilustrativo del lugar. Todo debe quedar registrado tal como aparece, haciendo énfasis en que se debe preservar la intangibilidad de los elementos encontrados. En este caso estamos hablando del cuerpo. Los arqueólogos tienen una frase que dicen que cuando excava van destruyendo. Si no registran adecuadamente la información, se pierde para siempre. Bueno, después sigue lo que el examen externo del cuerpo. Bueno, ahora vamos a hablar de la autopsia del médico legal. La autopsia médico-legal es el segundo acto del peritaje forense, siendo el primero el eslabón en la cadena o del lugar del hecho. Debe realizarse idealmente dentro de las 24 a 48 horas posterior al haber encontrado el cuerpo sin vida. El protocolo establece un examen exhaustivo que incluye examen externo completo con fotografía, mediciones, descripción de todas las lesiones, examen interno con revisión de los órganos y cavidades. Se debe tomar muestras biológicas como sangre, orina, contenido gástrico y tejido para análisis toxicológico e histopatológico, radiografías para detectar proyectiles, fracturas, otras lesiones y elementos, y cuando corresponde etimología forense si hay descomposición avanzada. El Cuerpo Médico Forense de Argentina sigue estándares internacionales, por eso es importante que cada hallazgo sea documentado en el acta de autopsia, que constituye prueba judicial fundamental. La autopsia va a determinar la causa y el mecanismo y la manera de la muerte. En los protocolos especiales, hablando desde Argentina, cuando cuenta un protocolo especializado para situaciones particulares, por ejemplo el femicidio, fue establecido el protocolo de investigación por resolución 31 del año 2018, que exige investigación con perspectiva de género, es decir, que debemos hacer una búsqueda de signos de violencia sexual, lesiones defensivas y análisis de contexto de violencia. Para violencia sexual, la resolución 16 del año 2023 establece un kit de recolección específico y de preservación de fluidos biológicos para personas desaparecidas. El Sistema Federal de Búsqueda, por resolución E-118 del año 2018, exige la toma de huellas dactilares, de fotografía, antropológicas y muestras de ADN
para comparación con familiares. En los casos de muertes en prisión, la Procuración Penitenciaria requiere investigación reforzada y va a realizar una notificación inmediata a los organismos de control. Y para los casos de catástrofe con víctimas múltiples, la resolución 617 del año 2022 establece que el sistema de identificación de víctimas en masa, cada protocolo adapta los procedimientos generales a las particularidades del caso. Bueno, luego tenemos el equipo argentino de antropología forense, con su sigla EAAF. Es una organización científica sin fines de lucro, fundada en el año 1984, y referente al mundial en la aplicación de la ciencia forense a derechos humanos. Su metodología va a incluir arqueología forense, con excavaciones científicas de fosas, antropología biológica con análisis óseo para determinar edad, el sexo, la estatura y las lesiones. Va a buscar también la genética forense con identificación por ADN y documentación rigurosa con registro fotográfico. Luego tenemos videos y modelos tridimensionales. Han trabajado en Argentina identificando desaparecidos de la última dictadura y en más de 60 países como El Salvador, Etiopía, Zimbabue y Filipinas, demostraron que los huesos hacen hablar a las víctimas. Su trabajo permitió identificar miles de desaparecidos y ha llevado evidencia científica a juicios por crímenes de lesa humanidad. Por eso son un ejemplo de excelencia en lo que es el compromiso social en la ciencia forense. Los errores comunes. Los errores más comunes que pueden invalidar la evidencia van a incluir primero, mover el cuerpo sin una documentación fotográfica previa. Segundo, tocar sin guantes, contaminando con ADN. Tercero, permitir ingreso de personas no autorizadas al lugar del hecho. Cuarto, no refrigerar adecuadamente, acelerando la descomposición. Quinto, mezclar evidencia en un mismo bolsa. Sexto, rotular incorrectamente o no rotular. Séptimo, ruptura de la cadena de custodia. Octavo, demora excesiva en el traslado a la morgue. Las estadísticas son altamente alarmantes, ya que el 60% de las absoluciones en casos de homicidio se deben a errores cometidos en el lugar del hecho o en el manejo inicial de los indicios. Por eso la capacitación constante y el seguimiento estricto de protocolos no son opcionales, son esenciales para hacer justicia. Es decir, que no está negociable. De donde hemos sacado la información. Espero que este video le haya sido de utilidad y haya aclarado muchas dudas. Hasta luego.